La llamada llegó el martes, a las 2:30 de la tarde, cuando Paloma estaba terminando la sesión con otro cliente. El hombre, de mediana edad, llevaba 3 meses quejándose de problemas matrimoniales y hoy a Paloma le costaba especialmente mantener la distancia profesional. Quizás porque la historia de la desconfianza de su esposa hacia las decisiones financieras de su marido le recordaba demasiado a su propia situación. El señor Gutiérrez contaba con voz monótona cómo su esposa controlaba cada uno de sus gastos. No confiaba en su capacidad para administrar el presupuesto familiar y no le permitía invertir en proyectos prometedores. Paloma asentía, tomaba notas en su libreta y pensaba en cuántas veces había oído quejas similares de Emiliano. La única diferencia era que el señor Gutiérrez le pagaba 150 pesos por hora por poder quejarse de su esposa, mientras que Emiliano lo hacía gratis y en casa. El teléfono vibró justo en el momento en que el cliente contaba que su esposa no le permitía pedir un préstamo para ampliar el negocio familiar. Paloma se disculpó y apagó el sonido, pero el número le resultaba familiar. Era el código de Guadalajara. Después de que el señor Gutiérrez se marchara, prometiendo pensar en sus consejos sobre la importancia de los compromisos en el matrimonio, volvió a llamar. Señora Santiago, oficina del notario Ramírez. Tenemos noticias importantes sobre la herencia de su tía Esperanza. Paloma se dejó caer en la silla detrás de su escritorio. A través de la ventana del despacho se veía el patio interior de la clínica, donde crecían palmeras y florecían bugambillas. Normalmente, esa vista la tranquilizaba, pero ahora no se fijaba en la belleza. La tía Esperanza había fallecido 3 meses antes en Guadalajara, y Paloma ni siquiera había podido despedirse de ella. No se habían visto en años. La tía siempre había sido una persona extraña y solitaria, que prefería los libros a las personas, y no dejaba que nadie se le acercara. La última vez que Paloma la vio fue en el funeral de su abuelo, hacía unos 7 años. Entonces, su tía parecía una mujer severa, con el pelo canoso y expresión descontenta, que criticaba la organización del funeral y no hablaba con nadie. Su tía le ha dejado todos sus bienes, continuó el notario con voz de alguien acostumbrado a dar este tipo de noticias. Esto incluye un piso en el centro de Guadalajara, que ya se ha vendido según su testamento, depósitos bancarios y valores. El valor total de la herencia asciende a $970,000 estadounidenses. Paloma sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Sabía que su tía vivía bien, trabajaba como traductora de literatura técnica y tenía su propio piso en una buena zona, pero tal suma era una completa sorpresa. ¿De dónde podía sacar tanto dinero una mujer que se había pasado toda la vida traduciendo manuales de instrucciones para maquinaria industrial? Disculpe, ¿está seguro de la cantidad?, preguntó ella. Absolutamente. Su tía era una persona muy disciplinada en cuestiones financieras. Invertía en instrumentos estables, compraba inmuebles en el momento adecuado y nunca gastaba más de lo que ganaba. Además, recibió un buen seguro tras la muerte de su tío Raúl. Paloma recordó a su tío Raúl. Había fallecido hacía unos 10 años de un infarto. Trabajaba como ingeniero en una gran fábrica. Era un hombre tranquilo y modesto que, al parecer, también sabía ahorrar dinero. Tendrá que venir para tramitar los documentos, añadió el notario. O podemos enviar a un representante a México, si le resulta más cómodo. El trámite llevará varios días, habrá que firmar muchos papeles. Paloma eligió la segunda opción. La noticia le daba vueltas en la cabeza. $970,000 era más de lo que había ganado en 8 años como psicóloga en una clínica privada. Era la oportunidad de asegurar el futuro que ella y Emiliano solo habían planeado. La oportunidad de relajarse por fin y no contar cada peso. El resto de la jornada laboral transcurrió en una neblina. Paloma atendió a 2 clientes más, pero apenas escuchaba lo que decían. Sus pensamientos giraban en torno a la herencia. ¿Qué hacer con tanto dinero? ¿Cómo administrarlo correctamente? Y lo más importante, ¿cómo decírselo a Emiliano sin que empezara a hacer planes grandiosos? Llegó a casa a la hora habitual, alrededor de las 7 de la tarde. Su pequeño apartamento en el barrio de Condesa la recibió con el desorden habitual. Emiliano ya estaba allí, sentado en el sofá con su portátil, calculando algo en una tabla. Sobre la mesita había hojas impresas. Evidentemente estaba estudiando de nuevo los planes de negocio o analizando las ventas de su tienda de recambios de coche. ¿Qué tal?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Llevaba su ropa habitual para estar en casa.
unos vaqueros desgastados y una camiseta con el logotipo de una marca de coches. «Tengo noticias», dijo Paloma, quitándose los zapatos y sentándose a su lado en el sofá. «Ha llamado el notario de Guadalajara. La tía Esperanza me ha dejado una herencia». Ahora sí que levantó la cabeza. Sus ojos castaños se llenaron de interés. Cerró el portátil y lo dejó a un lado. «¿En serio? ¿Cuánto?» $970,000. Emiliano parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que había oído. Luego, lentamente, dejó el portátil sobre la mesa y se volvió hacia su esposa. «¿Estás bromeando?» «No. Ha llamado el notario. Todo es oficial». Una sonrisa apareció en el rostro de Emiliano, una sonrisa amplia y sincera que Paloma no había visto en meses. La abrazó y le dio un beso en la mejilla. «Paloma, es increíble. Es casi 1,000,000. ¿Te das cuenta de lo que significa? Por fin podremos llevar a cabo todos nuestros planes». «¿Qué planes?», preguntó ella con cautela, aunque ya se imaginaba lo que él estaba pensando. «La segunda tienda de recambios para coches». Emiliano volvió a coger el portátil. «Ya te hablé del barrio que hay cerca de la estación de autobuses. Es un lugar ideal, con mucho tráfico y muchos talleres cerca. El propietario lleva 6 meses buscando inquilino, así que se puede negociar el precio». Abrió el portátil y empezó a cambiar rápidamente de pestaña, mostrándole a su mujer fotos del local, tablas con cálculos y mapas de la zona. «Mira, este local tiene 200 metros cuadrados. Antes era una tienda de electrónica, pero el dueño quebró. Tiene una distribución ideal para una sala de ventas y un almacén. Y aquí he calculado los beneficios aproximados». Paloma miró las cifras de la tabla y sintió cómo crecía la inquietud en su interior. Emiliano siempre había sido optimista en sus previsiones financieras, pero la realidad solía ser mucho más dura que sus cálculos. «Con ese dinero no solo podré alquilar el local, sino que también podré comprar un gran surtido de productos», continuó con entusiasmo. «Atraeremos a los clientes con descuentos, quizá incluso contratemos a un vendedor. Y luego, cuando la segunda tienda empiece a dar beneficios, podremos pensar en la tercera». «Emiliano, pensémoslo bien primero», dijo Palome con suavidad. «Es mucho dinero». «Por eso hay que invertirlo bien», dijo señalando la pantalla. «Mira, lo he calculado todo. El alquiler del local son 8,000 pesos al mes, una miseria para un local así. La reforma y el equipamiento, como mucho $50,000. Estanterías, caja registradora, ordenador, letrero, pequeñas reformas estéticas». Palome asintió, pero mentalmente ya estaba imaginando cómo 50,000 se convertirían en 70 y luego en 100. Siempre pasaba lo mismo con los proyectos de Emiliano. El stock inicial cuesta otros $100,000. Pasó a otra página. «Eso nos permitirá tener un amplio surtido desde el principio. Filtros, aceites, pastillas de freno, bujías, baterías, todo lo más vendido. El resto es capital circulante y una reserva para gastos imprevistos. ¿Y si no sale bien?». Palome sabía que era una pregunta delicada, pero tenía que hacerla. El rostro de Emiliano se ensombreció. Cerró el portátil con un poco más de fuerza de la necesaria. «¿Por qué no va a salir bien? Mi primera tienda lleva ya 4 años funcionando». «Funcionando es mucho decir», comentó Palome con cautela. «Tú mismo te quejabas de que apenas cubrías los gastos». «Palome, cualquier negocio se desarrolla poco a poco. Roma no se construyó en un día. La primera tienda proporciona unos ingresos estables, aunque sean pequeños. Pero con 2 tiendas, la situación cambiará radicalmente. Más volumen de negocio, más descuentos de los proveedores. Más clientes, más beneficios». Palome suspiró. Ya había oído esos argumentos muchas veces. Emiliano abrió la primera tienda hacía 4 años, con el dinero que le había pedido prestado a su madre. 50,000 pesos. Entonces también estaba lleno de optimismo y prometió devolver la deuda en 1 año. Habían pasado 4 años y solo había devuelto la mitad. «Quiero guardar ese dinero», dijo ella con firmeza. «Para el futuro de nuestros hijos, para su educación, para situaciones de emergencia. La tía Esperanza ahorró toda su vida para dejarme estabilidad, no la posibilidad de arriesgarlo todo». «¿Estabilidad?». Emiliano se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación. «Estabilidad es cuando el dinero trabaja y genera ingresos, no cuando se queda muerto en un banco con un interés del 3% anual. Tú estudiaste economía en la universidad, deberías entenderlo. Estudié psicología, solo un curso básico de economía.
Y precisamente por eso entiendo que no entiendo de negocios lo suficiente como para arriesgar casi $1.000.000. Emiliano se detuvo frente a la ventana y se volvió hacia su esposa. En sus ojos se leía la decepción mezclada con el resentimiento. ¿Sabes lo que pienso? Simplemente no confías en mí. Ese es el problema. Me consideras un fracasado, incapaz de desarrollar un negocio y mantener a mi familia. No es eso. Intentó mantener un tono tranquilo Palome. Solo creo que hay que ser muy cautelosos con tanto dinero. Podemos invertir una parte, pero no todo. ¿Una parte? ¿Cuánto? ¿50,000? ¿100? Un proyecto serio requiere una inversión seria. Lo que tú propones son juguetes. Emiliano, estás enfadado y eso nos impide discutir el tema con normalidad. Hablemos mañana, cuando se hayan calmado los ánimos. No, hablemos ahora, dijo él, volviendo a sentarse en el sofá pero con aire tenso. Porque mañana encontrarás una nueva excusa para posponer la conversación. Palome, soy tu marido. Somos una familia. Las familias toman las decisiones importantes juntas, no cada uno por su cuenta. Palome sintió cómo la irritación crecía en su interior. Emiliano siempre había sido muy bueno dando la vuelta a la situación y haciéndola parecer egoísta cuando no conseguía lo que quería. Está bien, somos una familia, admitió ella. Entonces, ¿por qué no me hablaste de tus planes de negocio antes de enterarte de la herencia? ¿Por qué todas tus ideas grandiosas surgen solo cuando hay dinero para llevarlas a cabo? ¿Por qué antes no había dinero? Elevó la voz Emiliano. ¿Para qué construir castillos en el aire cuando sabes que son imposibles de realizar? Soy una persona práctica, Paloma. Una persona práctica primero consigue unos ingresos estables con una tienda y luego piensa en la segunda. Y una mujer práctica apoya a su marido, no mina su confianza en sí mismo. En ese momento llamaron a la puerta. Palome supo inmediatamente quién era. Solo Dolores podía llegar a esa hora sin avisar. Su suegra tenía la costumbre de aparecer en los momentos más inoportunos, como si sintiera cuándo se avecinaba un conflicto en la casa de su hijo. Emiliano abrió la puerta y Dolores entró con 2 bolsas de la compra. Era una mujer bajita, de unos 58 años, con el pelo canoso siempre recogido en un moño estricto y una mirada penetrante de ojos oscuros. Dirigía un pequeño bufete de abogados y estaba acostumbrada a controlar la situación allá donde iba. «Buenas tardes», dijo, besando a su hijo en la mejilla y saludando con la cabeza a Paloma. «He traído fruta del mercado. Hoy había unos mangos estupendos a buen precio. Y te he comprado pescado, Emiliano, el que te gusta». Se dirigió a la cocina, dejó las bolsas sobre la mesa y volvió inmediatamente al salón. Dolores nunca se entretenía en la cocina. Las tareas domésticas no le interesaban mucho. «Emiliano, pareces preocupado», comentó sentándose en un sillón. «Y Paloma también está muy tensa. ¿Qué ha pasado?» «Mamá, tenemos una noticia estupenda», dijo Emiliano, lanzando una mirada significativa a su esposa. «Palome ha recibido una herencia, casi $1.000.000. Dolores arqueó las cejas. Era una abogada con demasiada experiencia como para no comprender el significado de esa suma. «¿En serio? ¿De quién viene tanta generosidad?» «De la tía Esperanza», respondió Palome. «Murió hace 3 meses en Guadalajara. Resulta que había estado ahorrando dinero toda su vida». «Recuerdo que me hablaste de ella», asintió Dolores. «Era traductora, vivía sola, no tenía hijos. Una mujer sensata, hay que reconocerlo. ¿Y qué piensan hacer con la herencia?» Palome notó que su suegra había pasado inmediatamente al tratamiento de usted. En plural. Para Dolores, el dinero de uno de los cónyuges se convertía automáticamente en común. «Por ahora nada concreto», respondió con cautela. «Queremos pensarlo bien». «Yo quiero ampliar el negocio», añadió Emiliano. «Abrir una segunda tienda de recambios para coches. Pero Palome se opone». «¿Se opone?» Dolores se volvió hacia su nuera con expresión de sincero asombro. «Me pregunto por qué. No me opongo al crecimiento del negocio en principio». Palome sintió que había caído en una trampa, pero siguió adelante. «Me opongo a arriesgar toda la suma de una vez. Es demasiado riesgo». «Entiendo». Dolores asintió lentamente, como analizando la información recibida. «¿Y qué propones en su lugar?» «Aplazar la mayor parte del dinero. Invertir en instrumentos fiables. Pensar en el futuro de nuestros hijos». «¿De los hijos que aún no tenéis?» La pregunta sonó suave, pero Palome sintió una punzada oculta en ella. Ella y Emiliano
Llevaban 2 años intentando tener un hijo, pero sin éxito. Los médicos decían que no había ningún problema grave, que solo había que esperar y no ponerse nerviosos. Pero el tiempo pasaba y no había resultados. A los hijos que sin duda tendremos, respondió Palome con firmeza. Claro que los tendréis, asintió Dolores con suavidad. Pero mientras no los tengáis, el dinero debe trabajar y generar ingresos. ¿Sabes cuál es tu problema, Palome? Piensas como una empleada, no como un miembro de una familia de empresarios. Pienso como una persona sensata que entiende la diferencia entre invertir y apostar. Una persona sensata entiende que sin riesgo no hay progreso, replicó su suegra. Emiliano lleva 4 años dirigiendo con éxito su negocio. Ha estudiado el mercado, tiene clientes fijos y proveedores de confianza. La segunda tienda no es una aventura, sino la evolución lógica de un negocio ya existente. Mamá tiene razón, apoyó Emiliano. No estoy proponiendo abrir un restaurante o dedicarme a algo completamente desconocido. Es simplemente una ampliación de lo que ya funciona y es rentable. Palome los miró a los dos y comprendió que se habían unido contra ella. Quizás Emiliano llevaba tiempo hablando con su madre sobre sus planes de ampliar el negocio y la aparición de la herencia solo les había dado una excusa para pasar a la acción. Yo he recibido el dinero y yo tomo la decisión final, dijo ella en el tono más tranquilo posible. Dolores y Emiliano intercambiaron una mirada rápida, esa mirada especial que se cruzan las personas que se entienden sin necesidad de palabras. Técnicamente tienes razón, admitió lentamente la suegra. Pero las decisiones familiares de tal envergadura se toman conjuntamente. De lo contrario, ya no es una familia, sino simplemente la convivencia de 2 personas egoístas, cada una de las cuales solo piensa en sí misma. Yo pienso en nuestro futuro común. Oh, tú piensas en tus miedos, replicó Dolores con suavidad pero con firmeza. Es comprensible, el dinero es una gran responsabilidad, pero el miedo es un mal consejero en cuestiones financieras. Entonces, ¿qué propones? Palome decidió pasar al ataque. ¿Invertir todo el dinero en un solo proyecto? ¿Y si fracasa? ¿Y si fracasa tu estrategia de guardar el dinero debajo del colchón? Replicó Emiliano. La inflación se lo comerá todo en unos años, pero al menos no perderemos la cantidad principal. Pero perderemos la oportunidad de cambiar nuestra vida para mejor, intervino Dolores. Palome, entiendo tus temores, pero piensa en esto. Tu tía ha ahorrado ese dinero toda su vida. ¿Para qué? ¿Para que se quedara ahí sin hacer nada? ¿O para ayudar a su sobrina a construir una vida digna? Palome sintió que los argumentos de su suegra eran razonables, pero algo en su interior se rebelaba contra esa lógica. Quizás eran solo miedos, o quizás era el sentido común. Durante los 3 días siguientes, Emiliano no se separó de su mujer ni un momento. La recogía del trabajo con nuevos documentos impresos, la llamaba a la hora del almuerzo para compartir su última idea y la abrumaba con cifras y pronósticos durante la cena. Palome empezaba a sentirse como si estuviera sitiada. El jueves por la mañana, mientras tomaba café antes de ir al trabajo, Emiliano puso delante de ella una gruesa carpeta con documentos. «Mira lo que he preparado», dijo con el orgullo de quien ha pasado varias noches en vela trabajando. «El plan de negocio completo de la segunda tienda, todo calculado al céntimo». Paloma abrió la carpeta y vio tablas, gráficos, fotografías de los locales e incluso un plano de la distribución de los productos en las estanterías, todo perfectamente impreso. Emiliano realmente había hecho un trabajo serio. «Mira estos números», dijo señalando la primera página. «Las ganancias mensuales de las 2 tiendas serán de al menos 40,000 pesos. Eso es 3 veces más de lo que gana una sola tienda ahora. Y dentro de un año, cuando la segunda tienda esté en pleno funcionamiento, ganaremos hasta 70,000 al mes». «¿De dónde sacas esas previsiones tan optimistas?», preguntó Palome, hojeando las páginas. «He estudiado las estadísticas de ventas de recambios de automóviles en esta zona. Hay 3 talleres mecánicos y un gran concesionario. Además, cerca hay una estación de autobuses, con un flujo constante de transporte. Y prácticamente no hay competencia. La tienda de recambios más cercana está a 2 kilómetros». Palome asintió con la cabeza mientras leía el plan de negocio. Había que reconocer que Emiliano había hecho un trabajo minucioso. Había tenido en cuenta el alquiler, los servicios públicos, el sueldo del vendedor, los impuestos, incluso los gastos de publicidad y los imprevistos. «Y en un año duplicaremos la inversión»,
continuó, señalando la tabla final. $400,000 de inversión se convertirán en 800,000 de beneficio neto. Además, seguiremos teniendo la segunda tienda, que seguirá generando ingresos estables. ¿Y si algo sale mal? Palome pasó la página y vio la sección Análisis de riesgos. ¿Y si hay menos clientes de los que esperas? Entonces el plazo de amortización se alargará de 1 año a 1 año y medio, respondió Emiliano con sinceridad. Pero incluso en el peor de los casos, no perderemos el dinero invertido. En el peor de los casos, venderemos la mercancía, rescindiremos el contrato de alquiler y recuperaremos al menos el 80% de la inversión. Palome terminó su café y cerró la carpeta. El plan de negocios parecía bien pensado, pero algo dentro de ella seguía protestando contra la idea de arriesgar tal suma. Necesito tiempo para pensarlo, dijo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Emiliano, que claramente esperaba una decisión más rápida. Palome, cada día que pasa es una oportunidad perdida. Mientras lo pensamos, alguien más puede alquilar este local. Dame 1 semana. Emiliano quiso objetar, pero miró la expresión de su esposa y asintió. Está bien, 1 semana es 1 semana. Pero prométeme que considerarás seriamente mi propuesta. Durante la pausa para comer, Palome llamó a su mejor amiga, Mireia. Se conocían desde la universidad, y Palome confiaba en su opinión más que en la de nadie. Mireia era jefa de contabilidad en una empresa comercial y entendía bien de finanzas. Quedaron en una pequeña cafetería cerca de la clínica donde trabajaba Palome. Mireia llegó puntualmente, ya que la puntualidad era una de sus principales cualidades. Era una mujer bajita y robusta, con el pelo corto y oscuro, y una expresión siempre seria, que la hacía parecer mayor de sus 31 años. «Pareces preocupada», comentó Mireia mientras pedía una ensalada y agua mineral. «¿Qué pasa?» Palome le contó lo de la herencia, los planes de Emiliano y la presión que sentía en casa. Mireia la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpirla. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó cuando Palome terminó de contar. «No lo sé. Por un lado, el plan de negocios parece razonable. Emiliano realmente ha estudiado el mercado y lo ha calculado todo. Por otro lado, me da miedo arriesgar tanto dinero». «Tus miedos están justificados», dijo Mireia cortando un trozo de tomate. «Llevo 8 años trabajando con pequeñas empresas y he visto muchos planes de negocio muy bonitos que se han estrellado contra la realidad. Los planes se basan en suposiciones, y la realidad a menudo nos depara sorpresas. Pero su primera tienda funciona. Apenas llega a fin de mes», le recordó Mireia. «Tú misma me contaste que Emiliano a veces se retrasa en el pago del sueldo al dependiente y que todavía no le ha devuelto la deuda a su madre». Paloma asintió con la cabeza. Mireia tenía razón. La primera tienda no se podía considerar un proyecto exitoso. «Escucha mi consejo como contable», continuó su amiga. «Si realmente quieres invertir en el negocio de tu marido, destina a ello una cantidad estrictamente definida que no te importe perder. 50, $100,000 como máximo. El resto, invierte en instrumentos fiables. Emiliano dice que para un proyecto serio se necesita dinero serio. Y yo digo que el dinero serio requiere experiencia seria. Tu marido tiene una pequeña tienda que le reporta unos beneficios insignificantes. No es el nivel de experiencia que se necesita para gestionar una inversión de $500,000. Mireia fue cruel en sus valoraciones, pero Paloma sabía que su amiga le quería y le decía lo que pensaba sin tapujos. «¿Y qué opinas de que Dolores apoye la idea de Emiliano?» «Dolores apoya a su hijo, es natural, pero ella no sufrirá pérdidas económicas si el proyecto fracasa. Tú serás quien arriesgue tu dinero». Después de hablar con Mireia, Palome se sintió más segura de su deseo de actuar con cautela. Pero en casa la esperaba una nueva ofensiva por parte de su marido y su suegra. El viernes por la noche, Dolores volvió a visitarla, esta vez con una botella de buen vino y una caja de pasteles de una pastelería cara. «He pensado que deberíamos celebrar un acontecimiento tan importante como la recepción de la herencia», dijo colocando el vino sobre la mesa. «No todos los días aparece en una familia casi $1,000,000. Durante la cena, la conversación derivó naturalmente hacia los planes sobre el dinero. Dolores escuchó los argumentos de su hijo y, de vez en cuando, asentía con aire de quien sabe de lo que habla. «Sabes, Paloma», dijo cuando Emiliano terminó de explicar las ventajas de su proyecto, «quiero darte un consejo, no como suegra, sino como abogada con 20 años de experiencia». Palome se tensó.
Cuando Dolores empezaba a hablar como abogada, solía significar que iba a insistir mucho en algo. ¿Qué consejo? Independientemente de la decisión que tomes con respecto al negocio, debes tramitar correctamente los documentos de la herencia. Casi $1.000.000 es una suma importante que requiere un asesoramiento legal competente. ¿Y el notario de Guadalajara no lo tramita todo como es debido? Tramita los documentos básicos para la sucesión, asintió Dolores. Pero eso no es suficiente. Hay que pensar en los aspectos fiscales, en la protección frente a posibles reclamaciones de terceros, en la distribución adecuada de los fondos entre los distintos instrumentos financieros. Emiliano asintió, aunque Palome sospechaba que no entendía muy bien de qué hablaba su madre. ¿Qué propones?, preguntó Palome. Te ofrezco mi ayuda, sonrió Dolores. Gratis, como a un miembro de la familia. Tramitaremos todos los documentos correctamente, teniendo en cuenta todos los matices legales. Protegeremos tus derechos e intereses. Es muy amable por tu parte, dijo Palome con cautela. ¿Y qué hay que hacer exactamente? En primer lugar, otorgar un poder para la gestión de los fondos, explicó Dolores en tono profesional. Es un procedimiento habitual en las herencias importantes. Si te pasa algo, Emiliano podrá disponer del dinero en interés de la familia. ¿Y si no quiero ceder a nadie el derecho a disponer del dinero? Palome, no se trata de ceder un derecho, sino de un seguro, replicó Suegra con suavidad. Imagina que tienes que ir al hospital o te vas de viaje de negocios. ¿Cómo podría Emiliano pagar los gastos urgentes si solo tú tienes acceso a la cuenta? La lógica parecía razonable, pero algo en el tono de Dolores alarmó a Paloma. Además, continuó su suegra, hay que preparar los documentos que protegerán la herencia de posibles reclamaciones fiscales. En México, las leyes sobre herencias cambian con frecuencia, y lo que hoy no está sujeto a impuestos, mañana puede ser objeto de un recargo. ¿No debería haberte avisado el notario? Los notarios de provincia no siempre están al tanto de los últimos cambios en la legislación fiscal, respondió Dolores encogiéndose de hombros. Pero yo me especializo precisamente en derecho financiero. Es mi área de especialización. Emiliano asintió con aire de quien confía plenamente en su madre en cuestiones legales. Creo que mamá tiene razón, dijo. Más vale prevenir que curar. ¿Qué hay que firmar exactamente?, preguntó Palome. Unos documentos estándar, respondió Dolores. Un poder para gestionar los fondos en casos de emergencia, un consentimiento para la planificación fiscal y una autorización para transferir fondos entre cuentas con el fin de optimizar los intereses. Todo es totalmente legal y en tu interés. ¿Puedo leer los documentos primero? Por supuesto, aceptó Dolores. Pero ten en cuenta que el lenguaje jurídico es bastante complejo. Si tienes alguna pregunta, te lo explicaré todo. El sábado, Dolores trajo una carpeta con los documentos. Palome intentó leerlos, pero el texto estaba repleto de términos jurídicos y referencias a artículos de leyes. Lo esencial, según entendió, era que en determinadas circunstancias, Emiliano tenía derecho a realizar operaciones con la cuenta en la que se encontraba la herencia. ¿Por qué hay que utilizar términos tan complicados?, le preguntó a su suegra. Son los requisitos de la ley, respondió Dolores encogiéndose de hombros. Los documentos legales siempre se redactan así. Lo importante es que todos estos papeles protegen tus intereses y dan flexibilidad financiera a la familia. ¿Y qué significa este punto sobre necesidades urgentes de la familia? Es una formulación estándar, explicó Dolores. Si surge una situación urgente, gastos médicos, reparaciones en el apartamento, otros gastos imprevistos, Emiliano podrá disponer de los fondos sin esperar a tu regreso o a tu recuperación. Paloma dudaba. Por un lado, la lógica de Dolores era comprensible. Por otro lado, ceder a alguien, aunque fuera a su marido, el derecho a disponer de casi $1.000.000 le parecía un paso demasiado arriesgado. ¿No se puede limitar la cantidad?, preguntó. Por ejemplo, ¿darle derecho a gastar un máximo de $10.000 sin mi consentimiento? Técnicamente es posible, admitió Dolores, pero sería un inconveniente. Imagina que hay que pagar una operación costosa o comprar urgentemente un coche para sustituir el que se ha estropeado. $10.000 pueden no ser suficientes. Emiliano apoyó a su madre. Paloma, ¿no confías en mí? No voy a gastar el dinero en tonterías. Estos documentos son solo un seguro para casos de emergencia. El domingo por la noche, después de pensarlo mucho, Palome decidió firmar los documentos.
La idea de que podía proteger la herencia de problemas fiscales superó sus temores. Además, Dolores era una abogada con experiencia y Emiliano era su marido. Si no se podía confiar en ellos, ¿en quién se podía confiar? Firmó todos los documentos que le trajo su suegra. Dolores los guardó cuidadosamente en una carpeta y prometió presentarlos al día siguiente en las instancias correspondientes. Ahora tu herencia está bien protegida, dijo con satisfacción, y la familia tiene flexibilidad financiera en caso de imprevistos. Paloma asintió, pero en su interior seguía sintiendo una extraña sensación de inquietud. No entendía a qué se debía. Quizás era solo la novedad de manejar tanto dinero y documentos legales tan complicados. Ahora volvamos al tema de la segunda tienda, dijo Emiliano cuando su madre se marchó. Palome, tienes 3 días más para tomar una decisión. Lo recuerdo, respondió ella, pero sus pensamientos estaban ocupados con los documentos firmados. Algo en el comportamiento de Dolores le parecía demasiado insistente, y la redacción de los documentos demasiado vaga. Pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. Pasaron 2 meses tranquilos. Emiliano dejó de insistir en sus planes después de que Paloma se negara rotundamente a invertir en una segunda tienda. Se sintió decepcionado y estuvo varios días de mal humor, pero luego aceptó la decisión de su esposa. La herencia estaba en una cuenta especial en el banco. Generaba unos pequeños intereses, y Palome se sentía tranquila sabiendo que el dinero estaba a salvo. Incluso empezó a planear cómo administrar mejor los fondos a largo plazo. Estudió las ofertas de los fondos de inversión, consultó a asesores financieros y leyó artículos sobre cómo conservar y multiplicar correctamente una gran suma de dinero. Por primera vez en su vida, tuvo una sensación de estabilidad financiera e independencia. Dolores también empezó a comportarse con más tranquilidad después de firmar los documentos. Seguía visitándola con regularidad, pero ya no sacaba el tema de los negocios y las inversiones. En su lugar, hablaba de los asuntos de su bufete, se quejaba de los clientes difíciles y se interesaba por los planes de futuro de la joven pareja. A mediados de marzo, Dolores mencionó de pasada que estaba ayudando a uno de sus clientes a buscar una propiedad en la prestigiosa zona de Polianka. Es un caso interesante, contó durante la cena. El cliente quiere comprar una casa para su madre anciana. El presupuesto es considerable, unos $700,000. Llevo varias semanas estudiando las ofertas del mercado. Palome asintió sin prestar mucha atención a la historia de su suegra. Los asuntos de los clientes de Dolores no le interesaban mucho. Ayer vi una casa muy bonita en la calle Montelibano, continuó Dolores. Es una casa de 2 plantas con jardín, 4 dormitorios, 3 baños y garaje para 2 coches. Los propietarios la venden urgentemente, por lo que el precio es razonable. ¿Y por qué es urgente?, preguntó Emiliano. Divorcio. Los exesposos quieren dividir la propiedad lo antes posible y no volver a verse nunca más. Su pérdida es la ganancia de mi cliente. Palome hizo oídos sordos a la conversación. Tenía otras preocupaciones. Había llegado a la clínica un paciente difícil, un hombre con una depresión grave, cuyo tratamiento requería mucho esfuerzo y atención. Y a principios de abril ocurrió algo que le cambió la vida. El martes por la mañana, cuando Palome se disponía a ir al trabajo, el cartero le entregó un sobre del banco. Normalmente los avisos bancarios llegaban por correo electrónico, por lo que le extrañó recibir una carta en papel. Palome abrió el sobre pensando que se trataba de alguna oferta publicitaria. Dentro había un extracto de movimientos de su cuenta. Palome echó un vistazo a las cifras y sintió que se le cortaba la respiración. Según el documento, el 28 de marzo se había retirado de su cuenta la cantidad de $700,000 estadounidenses, con la referencia compra de inmueble. Palome volvió a leer la línea varias veces, esperando haberse equivocado. Pero las cifras eran claras e inequívocas. $700,000. Compra de bienes inmuebles. El 28 de marzo era solo una semana antes. Le temblaba la mano que sostenía el documento. Palome se dejó caer en una silla de la cocina e intentó ordenar sus pensamientos. No podía ser un error del banco. Era una cantidad demasiado grande y una operación demasiado concreta. Pero ¿quién podía haber gastado su dinero en la compra de un inmueble? Emiliano ya se había ido a la tienda y el apartamento estaba en silencio. Palome sacó el teléfono y marcó el número de atención al cliente del banco. Tuvo que esperar unos 10 minutos hasta que la conectaron con el especialista adecuado. Hola, me llamo Palome Santiago. Mi número de cuenta es... Dictó los datos.
He recibido un aviso de un cargo por una cantidad elevada, pero yo no he realizado esa operación. Un momento. Voy a comprobar la información de su cuenta, respondió el empleado del banco. Sí, veo la operación del 28 de marzo. Un cargo de $700,000 por la compra de un inmueble. La operación se realizó en virtud de un poder que figura en nuestros documentos. ¿En base a un poder notarial? Paloma sintió que el corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué poder notarial? Un poder notarial para la gestión de la cuenta, a nombre de Emiliano Vargas. El documento fue entregado al banco hace 2 meses y pasó todas las verificaciones necesarias. ¿Y en qué se gastó exactamente el dinero? ¿En qué propiedad? Según los documentos, los fondos se transfirieron para la compra de una casa en la calle Montelibano, número 23, en el barrio de Polanco. Palome sintió cómo se le helaba todo por dentro. Montelibano era la misma dirección que había mencionado Dolores al hablar de la casa para su cliente. La misma mansión de 4 dormitorios con jardín que se vendía urgentemente debido a un divorcio. ¿A nombre de quién se ha registrado la compra?, preguntó, aunque ya se imaginaba la respuesta. A nombre de Dolores Vargas. Palome colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante un rato, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Emiliano y su madre habían utilizado los documentos firmados por ella para gastarse $700,000 en la compra de una casa para la suegra. 700,000 de los 970,000 de la herencia de la tía Esperanza. Recordó cómo Dolores la había convencido de que firmara los poderes para proteger la herencia. Cómo le hablaba de los riesgos fiscales y de la necesidad de flexibilidad financiera. Cómo Emiliano apoyaba a su madre y le aseguraba que los documentos eran solo un seguro por si surgía alguna emergencia. Y ahora resultaba que la emergencia era el deseo de su suegra de conseguir una casa lujosa en una zona prestigiosa con el dinero de otros. Paloma se levantó y empezó a caminar por el apartamento. La ira se mezclaba con la sensación de estupidez. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo había podido creer sus dulces palabras sobre proteger sus intereses? Mireya le había advertido, le había aconsejado que tuviera cuidado, pero ella no le había hecho caso. Intentó llamar a Emiliano, pero el teléfono estaba apagado. Probablemente estaba trabajando en la tienda y no quería que lo molestaran. Normalmente, a Palome no le molestaba, pero hoy el silencio de su marido le parecía una burla. A la hora de la cena, se le acabó la paciencia. Palome tomó un taxi y se dirigió a la tienda de Emiliano. El pequeño local del centro comercial estaba lleno de estanterías con recambios para coches. Detrás del mostrador había un dependiente, un chico joven que Emiliano había contratado hacía 6 meses. ¿Dónde está el dueño?, preguntó Palome. Emiliano ha salido a hacer unos recados, respondió el dependiente. Dijo que volvería por la tarde. ¿Qué ha pasado? Parece preocupada. Palome no le dio explicaciones. Regresó a casa y se puso a esperar a su marido. El tiempo pasaba lentamente. Intentó leer, ver la televisión, hacer las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían constantemente al dinero robado. $700,000. No eran solo números en una cuenta bancaria, era la seguridad financiera que la tía Esperanza había ahorrado durante toda su vida. Era el futuro de los niños con los que ella y Emiliano soñaban. Era la oportunidad de no preocuparse por el dinero, de planificar el futuro, de sentirse protegidos. Y todo eso lo había robado su propia familia. Hacia las 7 de la tarde, giró la llave en la cerradura del castillo. Emiliano entró en el apartamento con el aspecto habitual de alguien que regresa del trabajo. Besó a su esposa en la mejilla y se dirigió a la cocina. ¿Qué hay para cenar?, preguntó mientras abría la nevera. Siéntate, dijo Palome. Tenemos que hablar. Algo en su tono hizo que Emiliano se pusiera en guardia. Cerró lentamente la nevera y se volvió hacia su mujer. ¿Qué pasa? Palome puso el extracto bancario sobre la mesa. Explícame de dónde ha salido esta operación. Emiliano cogió el documento y lo hojeó rápidamente. Su rostro palideció, pero intentó mantener la calma. No entiendo de qué estás hablando. $700,000 gastados en la compra de una casa en Montelibano. Una casa que ahora pertenece a tu madre. ¿De verdad no entiendes de qué estoy hablando? Emiliano permaneció en silencio, mirando al suelo. Llamé al banco, continuó Palome. La operación se realizó en virtud de un poder que tú obtuviste gracias a los documentos que yo firmé, los mismos documentos que tu madre presentó como defensa de la herencia. Palome, ¿puedo explicarlo todo? Explícalo. Emiliano se sentó a la mesa
y se frotó la cara con las manos. Se quedó callado unos minutos, aparentemente pensando qué decir. No es lo que tú crees, dijo finalmente. No queríamos engañarte. ¿Entonces qué fue? Mamá encontró una oferta muy ventajosa. La casa valía 120,000, pero los propietarios la vendían por 700 debido a la urgencia. Era una oportunidad única. ¿Una oportunidad para gastar mi dinero en una casa para tu madre? Una oportunidad para hacer una inversión rentable. Emiliano levantó la cabeza. Paloma, esa casa ahora vale más de 1 millón. No hemos perdido dinero, lo hemos multiplicado. ¿Nosotros? Palome sintió cómo la ira hervía en su interior. La casa está a nombre de tu madre. ¿Qué tengo yo que ver en esto? Formalmente la casa es de mi madre, pero en realidad es una propiedad familiar. Cuando llegue el momento podremos venderla o cambiarla de titular. ¿Y quién tomó la decisión de gastar mi dinero? ¿Yo? ¿O lo decidisteis tú y tu madre por mí? Emiliano volvió a callarse. La respuesta era obvia sin necesidad de palabras. Después de la conversación con Emiliano, Palome no durmió en toda la noche. Su marido intentó explicarle sus acciones. Le habló de una inversión rentable y de los intereses familiares, pero todas sus excusas sonaban patéticas y poco convincentes. Al final, admitió que la decisión la habían tomado junto con su madre, sin poner a su esposa al corriente de los detalles porque sabían que se opondría y no entendería todas las ventajas del trato. Esa frase convenció definitivamente a Palome de que la habían engañado de forma consciente y a sangre fría. No había ninguna casualidad, ninguna situación de emergencia. Simplemente, madre e hijo decidieron que tenían derecho a disponer de su dinero sin su conocimiento, planeándolo todo de antemano y contando con que ella se tragaría su versión de la inversión familiar. Emiliano se revolvió toda la noche a su lado, intentando hablar con ella de vez en cuando, pero Paloma fingía dormir. No estaba preparada para nuevas conversaciones, necesitaba tiempo para pensar y decidir qué hacer a continuación. Una vez, durante la noche, oyó a su marido hablar en voz baja por teléfono en el pasillo, aparentemente consultando con su madre sobre la mejor manera de resolver la situación. El miércoles por la mañana, Palome se levantó temprano, se preparó para ir al trabajo y salió de casa sin despedirse de su marido. De camino a la clínica, llamó a Mireia y le pidió que se reunieran. Su amiga notó enseguida que algo no iba bien en la voz de Palome y accedió a reunirse con ella a la hora del almuerzo en la misma cafetería donde habían hablado 2 meses antes. Mireia llegó puntualmente, vestida como siempre, con un estilo sobrio y pulcro. Pero hoy se le notaba en la mirada que estaba especialmente atenta. Era evidente que sentía que su amiga necesitaba ayuda urgente. Cuando Palome le contó lo que había pasado, Mireia escuchó en silencio al principio, pero luego su rostro comenzó a cambiar. La sorpresa dio paso a la indignación y luego a una fría ira. ¿$700,000? Repitió, dejando la taza de café. ¿Han gastado $700,000 de tu dinero sin tu conocimiento? ¿Y han comprado una casa a nombre de esa serpiente? Emiliano dice que es una inversión familiar, que la casa pertenece formalmente a Dolores, pero que en realidad es una propiedad común, que cuando llegue el momento, podremos venderla o ponerla a mi nombre. Mireia negó con la cabeza, y Palome vio en los ojos de su amiga el mismo desprecio frío que ella sentía hacia su marido y su suegra. Palome, eso no es una inversión, es un robo en toda regla, solo que cometido por personas en las que confiabas. Es más, es un robo especialmente cínico, porque se han aprovechado de tu amor y de tus lazos familiares. Pero yo misma firmé esos malditos documentos. Firmaste los documentos sin conocer su verdadero contenido y finalidad. Te engañaron deliberadamente sobre su objetivo. Dolores te dijo que era para proteger la herencia de riesgos fiscales, pero en realidad le concedió a su marido el derecho a gastar tu dinero en lo que quisiera y cuando quisiera. Palome asintió con la cabeza. Ella misma comprendía que había sido víctima de un engaño cuidadosamente planeado, pero oírlo de boca de su amiga era a la vez doloroso y liberador. Al menos no se había vuelto loca y evaluaba correctamente la situación. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con toda su confusión reflejada en su voz. Ve a un abogado, respondió Mireia sin dudarlo, y no a Dolores ni a ninguno de sus conocidos, sino a un profesional independiente que no tenga relación con tu familia. Hay que averiguar cuáles son tus derechos
¿Y cómo puedes recuperar lo que te han robado? ¿Y si se entera Emiliano? ¿Y si destruyo a mi familia? Mireia miró a su amiga como si le hubiera dicho algo completamente descabellado. Paloma, escúchate. Tu marido te ha robado $700,000. Él y su madre han cometido un fraude, te han engañado y se han aprovechado de tu confianza. ¿Y tú piensas en cómo no destruir la familia? Ellos ya la destruyeron cuando decidieron que tu dinero les pertenecía. Palome comprendió que su amiga tenía razón. El momento de pensar en salvar la familia había pasado cuando Emiliano y Dolores decidieron robarle. Ahora se trataba de protegerse a sí misma y defender sus derechos. ¿Conoces a algún buen abogado?, preguntó ella. Claro, Osvaldo Méndez lleva los asuntos de nuestra empresa. Es un hombre muy inteligente y honesto. Lo llamaré ahora mismo y concertaré una cita. Mireia sacó el teléfono y marcó el número. La conversación duró unos minutos. Después colgó y asintió a Paloma. Puede recibirnos hoy después del trabajo, a las 6 de la tarde. Dijo que el asunto parecía serio y requería actuar con rapidez. Después del trabajo se dirigieron juntas al bufete. La oficina estaba en un edificio antiguo pero bien cuidado en el centro de la ciudad, en el tercer piso. El letrero de la entrada era modesto, sin lujos, solo el apellido y la especialización. El abogado Osvaldo Méndez los recibió en un amplio despacho amueblado con muebles de madera oscura de buena calidad. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y agradecimientos, y las altas estanterías estaban repletas de gruesos volúmenes de actos legislativos. El propio Méndez era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso, ojos atentos tras unas gafas de montura fina, y los modales de alguien acostumbrado a tratar con personas en situaciones difíciles. Mireia me ha explicado brevemente el problema, dijo, ofreciendo a las mujeres unos sillones frente a su escritorio. Pero me gustaría que me contaran toda la historia ustedes mismas, sin omisiones y en orden cronológico. Palome contó toda la historia, desde la llamada del notario sobre la herencia hasta el descubrimiento ayer de los gastos no autorizados. Méndez escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando y tomando notas detalladas en su libreta. A veces pedía que repitieran algún detalle o aclararan una fecha. Ahora muéstrenme todos los documentos que tienen, pidió cuando Palome terminó de contar. Ella sacó de su bolso los extractos bancarios, los documentos de la herencia y varios otros papeles. ¿Y dónde están las copias de los documentos que firmó con su suegra? ¿Los poderes y demás papeles? No los tengo. Dolores dijo que había que presentar todos los originales en el banco y en Hacienda, y que las copias no eran necesarias, ya que se trataba de documentos técnicos. Méndez levantó las cejas y dejó el bolígrafo. Esto ya es una primera señal de alarma muy grave, dijo. Cualquier abogado honesto siempre, y subrayo siempre, deja al cliente copias de todos los documentos firmados. Es una norma básica de ética profesional. El hecho de que su suegra no le haya dado copias indica que desde el principio tenía la intención de ocultar el verdadero contenido de los documentos. Es decir, ¿actuó de forma deliberada? Sin duda. Ahora cuénteme con el mayor detalle posible cómo le convencieron para que firmara esos documentos. ¿Qué argumentos esgrimieron? ¿A qué se refirieron? ¿Cómo le explicaron la necesidad de firmarlos? Palome recordó todas las conversaciones con Dolores. Los riesgos fiscales, la protección de la herencia, la flexibilidad financiera, el seguro para casos de emergencia. Méndez asintió y siguió tomando notas, a veces aclarando algunos detalles. Cuénteme la conversación que mantuvieron cuando firmó los documentos, le pidió. Le explicó Dolores el contenido de cada documento. ¿Los leyó usted misma? Intenté leerlos, pero había muchos términos legales y referencias a leyes. Dolores me dijo que eran formulaciones estándar, que lo importante era entender el sentido general y no entrar en detalles. ¿Y cómo le explicó el sentido general? Que los documentos le daban a la familia flexibilidad financiera en caso de emergencia. Que si me pasaba algo, Emiliano podría pagar los gastos médicos u otros gastos urgentes. ¿Se mencionó algo sobre la compra de una propiedad? No, ni una palabra. Solo se habló de proteger el dinero y los gastos de emergencia. Méndez cerró el cuaderno y se recostó en la silla. La situación está muy clara, dijo. Se trata de un clásico caso de fraude que se aprovecha de la confianza y la autoridad profesional. Su suegra utilizó su condición de abogada y sus vínculos familiares para engañarla sobre la naturaleza de los documentos que firmó. ¿Entonces, se puede hacer algo?, preguntó Palome con esperanza.
Se puede y se debe hacer, respondió Méndez con firmeza. Tenemos varias líneas de trabajo. En primer lugar, solicitaremos inmediatamente al banco copias de todos los documentos en los que se basó la operación. El banco está obligado a proporcionarlos si los solicita oficialmente un abogado. Tomó una carpeta de la estantería y comenzó a sacar unos formularios. En segundo lugar, presentaremos una denuncia ante la policía por estafa en grado especialmente grave. En tercer lugar, acudiremos a los tribunales para solicitar que se declare nula la compraventa de la casa por haber sido realizada en violación de sus derechos. ¿Hay posibilidades reales de recuperar el dinero? Muy buenas, asintió con seguridad el abogado. La casa no ha desaparecido, sigue existiendo y vale, como mínimo, la cantidad gastada, y lo más probable es que incluso más. Si demostramos el fraude, lo cual no es difícil en estas circunstancias, el tribunal obligará a devolver el dinero o a transferir la propiedad a su nombre como indemnización por los daños y perjuicios. Palome sintió la primera esperanza real en los últimos días. ¿Cuánto tiempo llevará? Los procesos judiciales en México no son rápidos, respondió Méndez con sinceridad. Varios meses, tal vez medio año, si la otra parte se resiste activamente. Pero el resultado, estoy seguro, será a su favor. Las pruebas son demasiado evidentes. ¿Y qué pasará con Emiliano y su madre? ¿Qué consecuencias les esperan? Méndez se quitó las gafas y se limpió las lentes pensativamente. Si la policía encuentra pruebas suficientes de fraude, y las hay, pueden ser procesados penalmente, dijo. El robo a gran escala con uso de la posición oficial es un delito grave que se castiga con penas de 3 a 8 años de prisión. ¿Pena de prisión? Palome sintió cómo se le encogía el corazón. Por mucho que estuviera enfadada con su marido, la idea de que pudiera ir a la cárcel le resultaba dolorosa. Es una medida extrema, dijo el abogado con suavidad. Normalmente, en estos casos, sobre todo cuando se trata de relaciones familiares, el tribunal suele llegar a un acuerdo. Si los acusados reparan el daño y reconocen su culpa, la pena puede ser condicional. Es decir, se puede evitar la cárcel. Sí, si actúan con prudencia y no alargan el proceso. Pero es su decisión. Al día siguiente, jueves, Méndez envió las solicitudes oficiales al banco y Palome fue a la policía a presentar la denuncia. Estaba nerviosa, sin saber cómo reaccionarían las fuerzas del orden ante su caso. La comisaría estaba a 20 minutos en coche de su casa, en un edificio anodino con la pintura desconchada en las paredes y muebles raídos en la recepción. El policía de guardia, un chico joven con expresión indiferente, escuchó un breve resumen del problema y la remitió al investigador de delitos económicos. El detective Carlos Herrera la recibió en un pequeño y sofocante despacho en el segundo piso. Era un hombre de unos 45 años, con rostro cansado, mirada escéptica y los modales de alguien que lo había visto todo a lo largo de sus años de trabajo. La mesa estaba cubierta de carpetas con expedientes y en el alféizar de la ventana había varias plantas marchitas. Fraude familiar, dijo, echando un vistazo a la denuncia de Paloma. Estos casos nunca son fáciles. Es difícil demostrar la mala intención cuando se trata de familiares cercanos. Por lo general, todo se reduce a disputas familiares que a pocos interesan. Pero ellos gastaron mi dinero sin mi consentimiento para comprar una casa que pusieron a nombre de otra persona, objetó Palome. Formalmente su marido tenía un poder notarial para administrar la cuenta, respondió Herrera, hojeando los documentos. El banco revisó todos los papeles y no encontró ninguna irregularidad. Desde el punto de vista de la entidad financiera, la operación fue totalmente legal. ¿Y desde su punto de vista? Herrera dejó los documentos a un lado y miró atentamente a Palome, como evaluando si merecía la pena dedicarle tiempo a su caso. Desde mi punto de vista, la han engañado de la forma más descarada, dijo tras una pausa. Y lo han hecho personas que deberían velar por sus intereses. Pero el fraude debe demostrarse ante un tribunal, y eso no siempre es fácil, sobre todo cuando los defraudadores son abogados experimentados que saben cómo eludir la ley. ¿Entonces no se puede hacer nada? Se puede hacer, pero se necesitan pruebas sólidas e irrefutables, respondió el detective. Testimonios de testigos fiables, documentos, grabaciones de conversaciones, algo que demuestre de forma clara e inequívoca la intención delictiva y el engaño. Palome recordó sus conversaciones con Dolores.
pero todas ellas habían tenido lugar en casa, en el círculo familiar, sin testigos ajenos. Emiliano tampoco iba a testificar contra su propia madre. ¿Y si intento grabar sus confesiones con una grabadora?, preguntó ella. Sería estupendo, respondió el investigador animándose. Pero necesitamos confesiones concretas. Deben decir claramente que desde el principio planearon gastar su dinero en la casa o que la engañaron deliberadamente sobre el contenido de los documentos. Las conversaciones generales sobre inversiones familiares e intereses mutuos no constituyen prueba de fraude. ¿Hay otras formas de obtener las pruebas necesarias? Ereña se quedó pensativo, tamborileó con los dedos sobre la mesa, luego se levantó y se acercó a la ventana. Hay una opción, dijo lentamente sin volverse. Pero es bastante arriesgada y requiere su participación activa y mucha paciencia. ¿Cuál? Volvió a la mesa y se sentó frente a Palome. Sabemos que su suegra compró una casa lujosa con su dinero. Seguramente piensa vivir allí o, tal vez, venderla para obtener ganancias. En cualquier caso, tarde o temprano pasará tiempo allí, recibirá invitados y presumirá de su buena compra. Las personas que obtienen cosas caras de forma fácil siempre quieren presumir ante los demás. ¿Y eso qué nos aporta? Si conseguimos pillarla en esa casa en el momento en que les cuenta a sus invitados cómo se realizó la compra, tendremos una prueba excelente, sobre todo si se le escapa algún detalle del plan o presume de su ingenio. No entiendo muy bien cómo nos ayudará eso. Imagínate la escena. Dolores celebra la inauguración de la casa que ha comprado con tu dinero. Invita a amigos, compañeros de trabajo y familiares. En pleno apogeo de la fiesta, cuando todos están relajados y alegres, la anfitriona comienza a contarles a los invitados cómo cerró hábilmente el trato, cómo convenció astutamente a su ingenua nuera para que firmara los documentos necesarios, y cómo ahora vive en una casa preciosa prácticamente gratis. Paloma imaginó la escena y sintió cómo la ira hervía en su interior al pensar que Dolores podría reírse de ella delante de desconocidos. Y en ese momento llegamos con un registro y la detenemos en plena fiesta, continuó Herrera. Los invitados se convierten en testigos de sus historias, y sus testimonios son pruebas contundentes en el juicio. Es difícil negar las palabras que han escuchado varias decenas de personas. ¿Y cómo sabremos cuándo será la fiesta? ¿Me invitarán? Esa es su tarea, y la principal dificultad del plan, asintió el investigador. Ustedes son formalmente una familia. Lo más probable es que la inviten a la celebración, o, como mínimo, se enterará del evento por su marido. Tendrá que comportarse con naturalidad, sin mostrar sospechas. ¿Y si no celebran nada? Seguro que sí, dijo Herrera con seguridad. Créame, por experiencia, la gente que compra casas de $700,000, sobre todo con dinero ajeno, siempre celebra algo. Quieren presumir ante sus conocidos, mostrar su éxito, recibir la admiración y la envidia de los demás. Es la psicología de la naturaleza humana. Palome asintió. Las palabras del detective tenían lógica. ¿Y qué hago hasta entonces? Lo más importante es que se comporte con normalidad, recalcó Herrera. No le dé a entender a su marido ni a su suegra que sospecha que son unos estafadores o que ha acudido a la policía. Deje que piensen que se ha creído su historia sobre la lucrativa inversión familiar y que ha aceptado la situación. Es fundamental para el éxito de la operación. Sacó su tarjeta de visita del cajón de la mesa y escribió su número de móvil en el reverso. En cuanto sepa los planes de la mudanza, la fecha, la hora, el número de invitados, llámeme inmediatamente a este número. Tenemos que tener tiempo para preparar la operación y reunir a suficiente gente. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal si sigue las instrucciones al pie de la letra, le aseguró el detective. Lo importante es no precipitarse y esperar el momento adecuado. La paciencia es el arma más importante en estos casos. Al salir de la comisaría, Palome sintió una extraña mezcla de alivio, inquietud y anticipación de que se hiciera justicia. Por un lado, el plan del investigador le daba esperanzas reales de recuperar el dinero robado y de que se castigara a los culpables. Por otro lado, le esperaban varias semanas, y tal vez meses, fingiendo ante su marido y su suegra, aparentando confianza en las personas que la habían robado cínicamente. Pero no tenía otra opción. Si quería que se hiciera justicia y recuperar su dinero, tenía que seguir las reglas del juego. Por la noche, en casa, Emiliano le preguntó con cautela cómo se encontraba. Al parecer, había pasado todo el día preocupado por la conversación del día anterior y temía que su mujer tomara alguna medida. ¿Sigues enfadada por lo de la casa?,
Le preguntó mientras cenaban. Estaba disgustada, respondió Palome, tratando de hablar con calma y tono conciliador. Pero hoy lo he pensado y he comprendido que lo hecho está. Hay que aceptarlo y seguir adelante. Palome, me alegro mucho de que lo entiendas, dijo Emiliano, visiblemente relajado. Te prometo que lo arreglaremos todo. Cuando llegue el momento de vender la casa, todo el dinero volverá a nuestra familia. Es más, ganaremos dinero con la subida del precio de los inmuebles. Está bien, asintió ella. Esperemos lo mejor. Emiliano estaba tan contento con su docilidad que incluso abrazó a su esposa y le dio un beso en la mejilla. Verás que tu madre y yo hemos hecho lo correcto. Esta casa es un verdadero tesoro, y dentro de 1 o 2 años nos agradecerás nuestra visión de futuro. Paloma asintió e incluso sonrió, aunque por dentro hervía de indignación al pensar en la insolencia de aquellos. Ahora solo le quedaba armarse de paciencia, esperar noticias sobre la mudanza y prepararse para el momento en que la justicia finalmente prevaleciera y los embusteros recibieran su merecido. Pasaron 3 semanas de angustiosa espera. Palome tenía que fingir cada día ante su marido y su suegra, aparentando sumisión y aceptación de la situación. Cada vez le resultaba más difícil, sobre todo cuando Emiliano hablaba con entusiasmo del aumento del valor de los inmuebles en la zona donde ahora vivía su madre. Dolores se había mudado realmente a la nueva casa y describía con entusiasmo sus ventajas. Habitaciones amplias, un gran jardín, una zona prestigiosa, vecinos amables. Estaba claro que disfrutaba de su nueva condición. A veces invitaba a su hijo y a su nuera a tomar el té para mostrarles los muebles caros y presumir de su acertada compra. En una de esas visitas, Palome se contuvo con dificultad para no decir la verdad. Estaban sentados en el salón, con enormes ventanas que daban a un jardín bien cuidado con una fuente, y Dolores hablaba de sus planes para embellecer el terreno. «Quiero hacer un rosaleda junto a la pared sur», dijo señalando por la ventana, «y poner una glorieta junto a la fuente. ¿Te imaginas lo bonito que quedará en verano?» Emiliano asentía y alababa la visión de futuro de su madre, mientras Palome bebía té en silencio y pensaba que todo aquel esplendor se había comprado con su dinero, con el dinero que su tía Esperanza había ahorrado durante toda su vida. Por fin, el miércoles 21 de mayo, Emiliano llegó a casa especialmente contento. «Mamá tiene muy buenas noticias», dijo nada más entrar. «Ha decidido celebrar una gran fiesta de inauguración el sábado. Invitará a todos sus amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Quiere mostrar la casa en todo su esplendor». Paloma sintió que el corazón le latía más rápido. Por fin había llegado el momento que tanto había esperado. «¿Habrá muchos invitados?», preguntó ella con la mayor naturalidad posible. «Unas 40 personas, como mínimo. Mamá quiere hacer una gran fiesta. Ya ha encargado el catering, contratado a los músicos y comprado flores para decorar la casa». «Suena impresionante». «Claro, una casa así se merece una celebración digna. Mamá está muy orgullosa de esta compra. Dice que es la mejor inversión de su vida». El jueves por la mañana, Palome llamó al detective R y le informó de los planes para la inauguración. El investigador escuchó la información y dijo que estaban listos para la operación. «Sábado, alrededor de las 8 de la tarde, 40 invitados», repitió. «Las condiciones son perfectas. Estaremos listos. ¿Recuerdas las instrucciones?» «Sí, ir a la fiesta, comportarme con naturalidad, esperar a que Dolores empiece a hablar de la compra de la casa y darte la señal». «Exacto. Tienes mi número. Llama en cuanto oigas algo comprometedor. Estaremos cerca y llegaremos en 5 minutos». El sábado amaneció soleado y cálido. Palome estuvo nerviosa todo el día, pero se esforzó por no mostrar su inquietud. Emiliano estaba de muy buen humor. Llamó varias veces a su madre para comentar los últimos preparativos para la fiesta. A las 7 de la tarde se reunieron y se dirigieron a la nueva casa de Dolores. El barrio de Polanco les recibió con amplias calles, aceras bien cuidadas y lujosas mansiones tras altos muros. La casa, comprada con el dinero de Paloma, era realmente impresionante. Un edificio de 2 plantas de estilo colonial con techo de tejas rojas y ventanas en arco. En el patio ya había muchos coches aparcados, y desde la casa se oía música y voces animadas. Dolores los recibió en la entrada con un elegante vestido azul oscuro, un peinado impecable y la sonrisa satisfecha de una anfitriona que recibe a los invitados en su propia casa.
¡Qué alegría que hayan venido!, exclamó besando a su hijo y a su nuera. Pasen, ya está todo listo. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Los techos altos, los suelos de mármol, los muebles antiguos y las obras de arte que adornaban las paredes creaban una atmósfera de lujo aristocrático. En el gran salón se había reunido mucha gente. Compañeros de Dolores del bufete de abogados, vecinos, viejos amigos y parientes lejanos. Los camareros servían aperitivos y bebidas. Un cuarteto de cuerda tocaba en un rincón y la dueña de la casa revoloteaba entre los invitados, recibiendo felicitaciones y cumplidos. Palome observaba la escena y pensaba que todo ese esplendor se había pagado con su dinero. La primera hora transcurrió con la charla habitual. Los invitados se conocían entre sí. Hablaban del tiempo, de sus asuntos y de conocidos comunes. Dolores guiaba con orgullo a pequeños grupos por la casa, mostrando las habitaciones y contando la historia del edificio y los planes para su futura remodelación. Palome se mantuvo al margen, revisando periódicamente su teléfono y preparándose para ponerse en contacto con el detective Herrera en cualquier momento. Emiliano, por el contrario, se sentía como pez en el agua, hablando con entusiasmo a los invitados sobre las ventajas de la zona y la visión de futuro de su madre. Hacia las 9, cuando todos los invitados se reunieron en el salón con copas de champán, Dolores pidió la atención de todos para pronunciar un discurso solemne. Palome se tensó. Su intuición le decía que estaba a punto de suceder lo que tanto había esperado. «Queridos amigos», comenzó Dolores, de pie en el centro de la sala con una copa en la mano. «Quiero darles las gracias por compartir conmigo la alegría de este día. Esta casa significa mucho para mí, y no solo porque es bonita». Los invitados sonrieron y se prepararon para escuchar un discurso sentimental sobre la casa de sus sueños. «Esta casa es el resultado de un negocio muy acertado», continuó Dolores con un tono de orgullo en la voz. «La compré por $700,000, aunque vale al menos $1,200,000. Varias personas asintieron con aprobación y levantaron sus copas. Pero lo más importante, Dolores hizo una pausa y sonrió, es que lo conseguí sin gastar prácticamente nada de mi propio dinero. Palome sintió cómo se le encogía el corazón. ¿De verdad su suegra iba a contar toda la verdad delante de los invitados? ¿Cómo es posible?, preguntó alguien del grupo. Muy sencillo, respondió Dolores con aire satisfecho. Solo hay que saber aprovechar los contactos familiares y las habilidades profesionales. Dio un sorbo al champán y continuó. Mi nuera recibió una gran herencia, casi $1,000,000. Pero ella, como muchos jóvenes, no sabe cómo manejar tanto dinero. Quería simplemente depositarlo en el banco. Los invitados escuchaban con interés, mientras Palome sacaba lentamente su teléfono. Le expliqué que esas cantidades requieren una gestión profesional, contaba Dolores. La convencí de que firmara los documentos necesarios para proteger la herencia, y luego utilicé esos documentos para comprar esta preciosa casa. ¿Y tu cuñada no se opuso?, preguntó uno de los colegas. Ni siquiera sabía nada de la compra, rió Dolores. Se enteró después. Al principio se enfadó, pero mi hijo y yo le explicamos que era una inversión familiar muy rentable. Palome marcó rápidamente el número de Herrera. Soy yo, susurró al teléfono. Ella te lo cuenta. Venid inmediatamente. Vamos, respondió lacónicamente el detective. ¿Te imaginas lo rentable que es?, continuó Dolores. Vivo en una casa lujosa que me ha salido prácticamente gratis. Y dentro de unos años, cuando los precios suban aún más, la venderé con un beneficio enorme. Pero, formalmente, el dinero era de tu nuera, señaló uno de los invitados. Formalmente sí, admitió Dolores. Pero en la familia todo debe ser compartido. Además, los jóvenes a menudo no saben cómo administrar bien el dinero. A veces, los mayores deben tomar decisiones por ellos. ¿Y si ella quiere recuperar el dinero? ¿A dónde va a ir?, encogió los hombros Dolores. Es la esposa de mi hijo. La familia es la familia. Palome escuchaba esas palabras cínicas y sentía cómo la ira hervía en su interior. Su suegra no solo le había robado el dinero, sino que además se jactaba de ello ante los invitados, presentándose como una hábil mujer de negocios. 5 minutos más tarde se oyó el ruido de coches en el patio. Dolores interrumpió su relato y miró por la ventana con perplejidad. ¿Quién puede ser? Todos los invitados ya están aquí. Llamaron al timbre con insistencia.
Uno de los invitados fue a abrir y regresó con expresión desconcertada. «Es la policía», dijo. «Preguntan por Dolores Vargas». El rostro de la dueña de la casa palideció instantáneamente. Miró a Emiliano, luego a Paloma, y en sus ojos se reflejó la comprensión. El detective Herrera y 3 policías uniformados entraron en la sala. La música se detuvo. Los invitados se callaron y observaron con curiosidad lo que estaba sucediendo. «¿Dolores Vargas?», le preguntó Herrera a la dueña de la casa. «Sí, soy yo», logró decir ella con dificultad. «Está arrestada por sospecha de fraude a gran escala». El detective sacó las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio». «Esto es un error», exclamó Emiliano, lanzándose hacia su madre. «Emiliano Vargas», le dijo otro policía, volviéndose hacia él. «Usted también está arrestado como cómplice de fraude». Los invitados observaban lo que sucedía con la boca abierta. Algunos intentaron marcharse, pero los policías les pidieron que se quedaran como testigos. «¡Palome!», gritó Emiliano mientras le esposaban. «No puedes hacer esto. Somos familia». «La familia no se roba entre sí», respondió Palome con calma. Dolores permaneció en silencio, pero en sus ojos se leía la ira y la humillación. Ser arrestada en su propia casa, delante de sus colegas y amigos, era peor que cualquier castigo. «La casa fue adquirida con fondos obtenidos de forma ilegal», anunció Herrera. «Queda bajo arresto hasta que se dicte sentencia». Los policías se llevaron a Emiliano y Dolores entre susurros y comentarios exaltados de los invitados. Muchos de los presentes eran compañeros de Dolores, y para ellos el arresto de un respetado abogado por fraude fue un verdadero shock. Los invitados comenzaron a marcharse, dejando a Paloma sola en la casa, que ahora le pertenecía formalmente. Recorrió las habitaciones que, apenas una hora antes, le parecían extrañas e inaccesibles, y que ahora eran de su propiedad. En la mesa del salón quedaron copas de champán a medio beber y aperitivos a medio comer. Las flores, de las que Dolores estaba tan orgullosa, aún decoraban las habitaciones. Los muebles caros y las obras de arte daban testimonio silencioso del buen gusto de la antigua dueña. Palome se sentó en un sillón junto a la ventana y se puso a reflexionar sobre lo sucedido. La justicia había triunfado, el dinero había vuelto a ella, y los delincuentes habían recibido su castigo. Pero por alguna razón no sentía la satisfacción que esperaba. Quizás porque la victoria había tenido un precio demasiado alto. Su familia se había desmoronado, su marido estaba en la cárcel, y ella se había quedado completamente sola. La casa era bonita, pero estaba vacía, sin personas a las que amar y que la amaran. Cogió el teléfono y llamó a Mireia. «Se acabó», dijo cuando su amiga respondió. «Los han arrestado. La casa es mía ahora». «Enhorabuena», respondió Mireia. «Se ha hecho justicia. ¿Cómo te sientes?» «Raro», admitió Palome con sinceridad. «Pensaba que sería feliz, pero ahora solo siento cansancio». «Es normal. Necesitas tiempo para asimilar lo que ha pasado y decidir qué hacer ahora». «¿Y tú qué harías en mi lugar con esta casa?» Mireia se quedó callada, pensando en la respuesta. «La vendería», dijo finalmente. «Tiene demasiados malos recuerdos. Es mejor empezar una nueva vida desde cero». Palome asintió, aunque su amiga no la vio. Quizás Mireia tenía razón. Por muy bonita que fuera, esa casa siempre le recordaría la traición de sus seres queridos. Se levantó y volvió a recorrer las habitaciones, despidiéndose mentalmente de ellas. Mañana acudiría a un agente inmobiliario y pondría la casa en venta. Gastaría el dinero que obtuviera en algo realmente importante. Tal vez abriría su propia consulta de psicología o se iría a viajar por el mundo. Lo importante era que ahora la decisión era solo suya,